Para nosotros es un gusto saludarlo, darle la bienvenida en este Somos Nosotros, que va hasta la 1 de la tarde, al precandidato a presidente de Principios y Valores. Hablamos de Guillermo Moreno, que está del otro lado. Guillermo, Enzo Peralta te saluda, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? Un placer hablar contigo. Igualmente. Vamos a meternos de lleno en lo que nosotros tenemos aquí para charlar contigo, porque incluso en el buen sentido de la palabra queremos exprimirte al máximo. Y me gustaría arrancar al revés. Generalmente cuando se te convoca a vos a una charla, a una entrevista, se plantea la cuestión económica y después deriva esto en lo político y bueno, van y vienen por eso. Pero me gustaría arrancar por lo distrital y hablando puntualmente de principios y valores, porque hay una cuestión que nosotros hemos percibido desde el distrito y me permito una reflexión breve para justamente introducirte en el tema. Una cosa fue principios y valores en el 21, en la legislativa, el armado, con respecto a esto, casi a las apuradas, armando porque había una necesidad de armar y jugar, también esto lo digo por supuesto sin ánimo peyorativo, pero ya para el 23, independientemente del esfuerzo, porque te he seguido bastante, por cierto, en declaraciones y demás, para intentar llegar a un marco de unidad dentro del peronismo, citaste mucho a Infran en ese momento, que tenía la posibilidad de convocar a todos los sectores, y vos hablabas de que si había una convocatoria amplia y se discutía en serio, estaba dada la posibilidad para un triunfo del peronismo en primera vuelta. Esto no avanzó, no llegó a buen puerto, y se da definitivamente la presentación tuya como precandidato a presidente y todas las alternativas que se presentan en términos de diputaciones, gobernación y demás. Pero sí, ya uno empieza a percibir, por eso me permitía esta introducción, que entre el 21 y el 23 hay una mutación, un cambio, una mejora, otro perfil claramente distinto en el espacio que vos en este caso vas como precandidato a presidente, pero también indefectiblemente sos conductor. ¿Qué visión tenés al respecto y qué podés sumarle a esto que te comparto como reflexión primaria? En principio, valoro enormemente tu análisis. Estás dando en el clavo. Lo que puedo aportar es que la realidad hizo lo suyo. Entre el 21 y el 23, lamentablemente, se fue macerando lo que nosotros teníamos como diagnóstico y en el 21 como prognosis para el 23, o sea, hacia el futuro. Y tristemente lo que decíamos que iba a acontecer, aconteció. Entonces, porque la política, finalmente, ¿qué es? La posibilidad de decirle a la ciudadanía, a los compañeros, qué es lo que va a pasar. Y que lo que vos decís que vaya a pasar, pase. Entonces seguís hablando, y si no pasa, no seguís hablando. Por eso la política, en el fondo, es tan cruel en la selección de los candidatos. Porque estás todo el día rindiendo examen. Todo el día de Dios. Y tenés que decir, mire muchachos, la bala va para allá, y a vos te están mirando. Si la bala va para allá y el tipo se agachó y no le pegó, decís, bueno, le hago caso. Pero si la bala fue para otro lado, decís, a este no le hago más caso. Bueno, entre el 21 y el 23, la realidad fue indicando que lo que decíamos era correcto. Y entonces, bueno, naturalmente se fue consolidando como espacio político, principios y valores dentro del movimiento peronista, con un proyecto sólido. Y lo que vos estás viendo, incluso en Cañuelas, es la emergencia de los candidatos con más espalda, en el sentido de decir, muchachos, lo que vinimos diciendo se fue cumpliendo. Entonces, lo que decimos para adelante también tiene muchas más probabilidades de que se cumpla. Cuando yo dije, allá en el 19, Cristina eligió al peor, el día que Cristina lo eligió, bueno, pero Moreno, bueno, yo les tengo que decir que este va a ser un muy mal gobierno. Cuando después de 4 años resulta ser un muy mal gobierno, bueno, tenés desde otro lugar para decirle a la población, mire, para adelante, si nos votan a nosotros vamos para este lado, y si los votan a ellos van para allá. Digamos, hoy lo único distinto somos nosotros. Todos terminan abrevando en la política de Melconian, incluido Massa, ¿no? ¿Cuál es la gestión de Massa? La gestión de Massa es una mesa
de empresarios que él armó allá en el 19, que están todos los diarios, que lo llevó a Máximo a esa mesa. Esa mesa la convocaba Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, que lamentablemente falleció en un accidente, bueno, quedó el hijo. Pero bueno, estamos hablando de lo que hizo Brito. Convocaba una mesa, iba Bulgerón, iba Alnerquian, iba Milding, y decían, bueno, Massa se junta con los empresarios y lo está llevando para que se fogonee a Máximo. Crónica del diario te estoy contando, ¿eh? Uh-huh. Ahora resulta que cuando llega el ministro de Economía le regala la plata a los que estaban en esa mesa. Hace un caño que lo tenían que pagar los energéticas y lo pagamos entre todos. Después le da subsidio a la energía sin hacer costos. Nadie sabe por qué le tenés que dar subsidio a la energía porque no hace costo. El último funcionario que hizo costo fui yo, hace más de 11 años. Entonces no hacen costo, pero no, dicen no, que sin hacer costo como lo que recauda no alcanza. Y si no hace costo, ¿cómo sabes que no alcanza? Y no le regala una moneda, le regala 2 veces y media todos los planes sociales que hay en la Argentina. 2 veces y media. O sea, se desgañitan por los planes sociales, pero 2 veces y media más le da a sus amigos de la energética. Y ahora encima le diste un caño. Que lo tenían que haber hecho ellos, ¿no? Y pagado ellos. Cuando habla del caño, lo tengo que pagar entre todos. Para bajárselo a tierra, digamos, a aquel que está del otro lado, lo que fue la presentación del gasoducto del domingo. Claro, pero resulta que lo pagaste vos. ¿Cuál es la gracia de eso? Y encima, cuando te venga la factura de gas, te van a cobrar el gas que va por ese caño, que también es tuyo. O sea, como que vos vivís en tu casa y encima te quieren cobrar el alquiler de tu casa. O sea, el caño es tuyo y te cobran. Muchachos, paren la mano. Paren un poquito. Y por el otro lado le regala a los bancos también un montonazo de plata en los intereses de la LELIQ. Es una fiesta para los bancos. Ni siquiera tienen que evaluar las carpetas de los clientes. Porque ponen la plata en el Banco Central y se llevan 1 billón, no 1 millón, un bi, con B larga, de pesos por mes. Entonces, resulta que uno puede pensar que esa mesa de amigos hizo todo para que él llegara. Y él está devolviendo los favores. Bueno, amigos, esa gestión es invotable. Para el peronista, para los que miramos la sociedad de abajo para arriba. Ahora, si vos querés mirar la sociedad de arriba para abajo y hacer como los viejos conservadores que hacían el Yau Yau, para ellos, ¿viste? El Hotel de Bariloche. Hacían los campos de golf, para ellos. Hacían el Colón, para ellos. Y lo hacían con los impuestos. Mira que fácil así. Pero bueno, de esto terminó la década infame y después vino Perón. Porque vos no podés gobernar para un grupito. Eso no es peronismo. Vos no podés gobernar para los bancos y las energéticas. El peronismo no vino para eso. Y en realidad, sí, los únicos que decimos estas verdades somos los de Principio y Valores. Porque Macri también gobierna para ello. Ahora es Macri, o la pandilla de Macri, es lo mismo. Patricia, Larreta, es lo mismo. Pero bueno, vos lo tenés asumido, que esa pandilla gobierna para ello. Ahora, nunca te ibas a imaginar que un gobierno que se decía peronista iba a gobernar solamente para el capital y un capital específico, ¿viste? Los bancos y las energéticas. Bueno, paren la mano, viejo. Ahora, finalmente, como esto está llegando a un límite, te empiezan a plantear el ajuste, y te lo plantea Melconian. Y todos dicen que bien Melconian. Hasta Schiaretti dice que bien Melconian. De un muchacho que nosotros teníamos expectativas, no te olvides que él fue uno de los fundadores de Juventud Peronista, ¿no? Allá, fin de los 50, principios de los 60, ¿está bien? Uh-huh. Ahora terminan todo abrevando en las ideas de Melconian, que son ideas antitrabajo, no solo antitrabajo porque no genera trabajo, sino porque le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores. Bueno, distinto a eso estamos nosotros. Y eso, de alguna manera, se van dando cuenta. Después podés decir, no, mirá, pero el aparato que vos tenés más chico, ellos tienen el aparato. Sí, es verdad, todo eso es verdad. Tienen la plata, es verdad. Pero no tienen las ideas. No tienen la doctrina. Y el pueblo se va dando cuenta. Y ojo que la campaña recién empezó, ¿eh? Porque estas cosas que estamos hablando
son bien de campaña, y la campaña recién empieza. Y yo le digo a Massa, le regalaste la plata a los petroleros, 3.200 millones de dólares, y no me sale a decir, no, Moreno, estás equivocado, no le regalé nada, porque se lo merecían, mirá el esfuerzo que hacen. Le saqué la plata al pueblo para hacer ese caño, pero es porque los muchachos, mirá el esfuerzo patriótico que están haciendo y había que ayudarlos. No dice nada, guarda el silencio. Más. Ahora te enterás que también que la válvula esa que giraron era una tontería, era escenografía, que no funciona así la cosa. Bueno, Cristina, ¿qué puede saber de eso? ¿Está bien? La hacen dar vuelta una manivela y ahora no sabe, ahora resulta que no saben de qué disfrazarse. Cuando vos hablas de esta condición o este concepto, digo, lo sintetizo son lo mismo, en términos económicos, pero también en términos políticos, porque me da la impresión, corregime en todo caso si tenés una visión distinta, por supuesto, que el objetivo, incluso es lo que más o menos te dicen dirigentes y demás vinculados a Unión por la Patria de Massa, es el triunfo de Bullrich en la primaria, se va a la general, balotage, y en el balotage el susto, el miedo, como quieras definirlo, de votar a Patricia Bullrich o votar a Massa va a hacer que se encolumnen detrás de Massa. Esa sería como en síntesis, por supuesto, muy a grandes rasgos, la estrategia. Pero vos decís, ojo, porque en términos económicos son lo mismo, ¿y en términos políticos? Claro, lo que pasa que el árbol se conoce por sus frutos. Y si los dos terminan en Melconian, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el plan económico de Massa distinto al de Melconian? Esta porquería que está haciendo ahora. Esto es ridículo. Porque el otro problema que tiene Massa, que no se puede echar la culpa a sí mismo. Los otros le van a echar la culpa a Massa y al peronismo. ¿Está bien? Uh-huh. Como vos, escúchame, cuando se fue Alfonsín dijiste estos radicales no saben gobernar. Cuando se fue de la Rúa dijimos lo mismo. ¿Está bien? Uh-huh. Y era verdad. Ahora, ¿qué van a decir? Massa no sabe y el peronismo tampoco. Bien, uno está diciendo, miren que esto no es el peronismo. Pero a su vez, Massa va a hacer algo distinto a lo de Bullrich. O simplemente lo que cambia, lo llamamos a la política la bolsa de trabajo, que en vez de estar uno está el otro. Pero las políticas son lo mismo. O sea, ¿de qué le sirve al pueblo si la decisión la toma un rubio o la toma un morocho si toma la misma decisión? No le sirve para nada. Es desde la forma, no, mirá, en realidad si gana Massa, vos vas a tener laburo, y si gana Bullrich va a tener laburo el otro. Bueno, la verdad que no cambia nada, si las decisiones que van a tomar son las mismas. Por eso te digo que lamentablemente, cuando hace 10 días atrás la Nación dijo, qué bien que está la política argentina, los 5 que pueden ser posibilidades, que pueden ser presidentes, piensan parecido. Cuando vos leías la nota, piensan parecido porque todos se reflejan en Melconian. Y ahí lo ponían a Massa, no es que no lo ponían a Massa, ¿eh? Lo ponían a Massa, a Milei, a Schiaretti, a Patricia y a Larreta. Entonces todos piensan más o menos lo mismo. Entonces cuando vos me decís la política, ¿a qué te referías? ¿A la bolsa de trabajo o a las decisiones que tenés que tomar tendiendo al bien común? Porque no la están tomando tendiendo al bien común. De hecho, el gasoducto es muy claro. Si en vez de hacer el gasoducto Massa lo hacía Patricia, ¿vos pensás que lo iban a pagar los petroleros o lo pagabas vos igual? Sí, está claro. Vos. Y bueno, y entonces, ¿qué importancia tiene si vive en Tigre o vive en la capital? ¿Está bien? Más que nada lo planteaba desde esta condición de, por lo que plantea Bullrich, por ejemplo, ¿no? De un espíritu más a la hora de la protesta social o de la demanda social represivo y demás. Van a, me parece, poner el foco en eso ciertos sectores, desde ese lugar. Y ¿sabe qué pasa? Que tarde o temprano, cuando hay hambre, no los vas a parar. ¿O vos pensás que con la policía lo vas a parar, cuando los muchachos tienen hambre? O sea, no hay hambre, hay hambre. Y si vos usás la plata del gasoducto para hacerla y no resolver los problemas sociales, te llame Bullrich, te llame Massa, la muchachada va a salir igual. Entonces, no, prefiero que sea Massa porque me va a dar menos palo. Y bueno, qué sé yo, no sé, es una manera... Me parece que la política no está para eso. La política está para decir, asignar correctamente los recursos. ¿Está bien? O sea, vos lo que me querés decir que si está Massa,
va a haber menos palo, entonces el gobierno se cae más rápido, porque le llegan más rápido a la casa de gobierno, que con Patricia tardaría más, digamos, una semana más. Va. Me parece que la política no está para eso. Estamos la política está sí. para resolver los temas empezando desde abajo, que es lo que siempre hizo el peronismo, porque para resolver los problemas de los de arriba están todos los demás. El problema es que cuando tienen que resolver los que miran de abajo para arriba, también empiezan a mirar de arriba para abajo. Entonces es un lío esto. Te lo pregunto como precandidato a presidente, pero también como conductor de Principios y Valores. ¿Cómo ustedes, dentro por supuesto de lo que se pueda saber y en una síntesis, cómo dividen la elección? Justamente tenemos la PASO ahora en agosto, después la general. ¿Es paso por paso, valga la redundancia? Porque justamente Mirá, me das el pie porque lo dijiste hace un rato, dijiste, miren que la campaña recién empezó. Claro, obviamente hay un convencimiento en los compañeros que se pasan las pasos, las encuestas te están diciendo que se pasan, y después empieza el partido por los puntos. Ahí nosotros vamos a tener en las generales, en nuestras listas de diputados, senadores y demás, está plagado de hombres del movimiento obrero organizado. O sea, si se puede hacer un bloque de dirigentes sindicales como corresponde al peronismo en el Congreso, va a ser gracias a Principios y Valores. Porque el 1 y el 3 de diputados son dirigentes sindicales en la provincia de Buenos Aires. La 1 de la capital también son dirigentes sindicales. El 1 de Córdoba son dirigentes sindicales. Entonces vos decís, bueno, los trabajadores o la CGT necesitan tener diputados, y desde ya que sí. ¿Los tienen en el oficialismo? Y no. ¿Dónde están? En Principios y Valores. Bueno, ahí vamos entonces cuando empieza la campaña y hablamos de estos temas, ¿qué van a votar? ¿Qué van a votar los trabajadores? Bueno, ahí se arma una elección interesante en la general. Y después veremos quién llega al balotaje. ¿Quién llega al balotaje? Y ahí veremos, y discutiremos, y veremos qué es lo que pasa. Porque no descartemos también la posibilidad de que la realidad se imponga y el oficialismo se quede sin candidato, ¿eh? Porque vos viste que de repente había un viernes donde el candidato era Guado de Pedro y en 2 horas cambió todo. Y en la economía cambia en menos de 2 horas, ¿eh? Entonces, ellos cometieron un error garrafal, que es un ministro de Economía que no es exitoso, ponerlo de candidato. Si se estropea la economía, también se va a estropear el candidato. ¿Cómo va a salir esa campaña? Y yo te pregunto a vos, ¿Massa está más cerca de ser Jesús Rodríguez o Fernández Enrique Cardoso, ese ministro de Economía exitoso que tuvieron los brasileños que después fue presidente, el que hizo el Plan Real? ¿O está más cerca de ser Jesús Rodríguez, que es el que tuvo que adelantar la entrega del mando? Lo que pasa es que en esa época ya tenías a Menem presidente, no ya había sido electo. En este caso tenés que llegar a las elecciones. Ahora, ¿cómo llega Massa a las elecciones con la economía desbocada? O habiendo renunciado. Tal vez no puedo manejar la economía, me voy, pero resulta que es candidato a presidente. Son bravos. La decisión que tomaron es una decisión, te diría, alocada, ¿no? Justamente estaba pensando en la pregunta siguiente, tenía que ver con eso, porque si hay alguien que ha adelantado el diagnóstico y a partir de eso, entre otras cosas, tu figura, por lo menos a mí me merece respeto. Siempre lo citamos aquí, desde marzo del 16 fuiste adelantando los procesos políticos y económicos entre 6 y 8 meses. Justamente la pregunta era esta, es, para tener un diagnóstico del país que se viene en lo económico, en lo político, en lo social, hay que esperar al lunes 14 de agosto para poder dar una visión, digo el lunes 14 de agosto como una fecha simbólica, ¿no? Probablemente antes, o tal vez ya más hacia diciembre si hay un hipotético balotaje. Mirá, esto está agarrado con alfileres. El sesgo es, la dirección es de colisión. Vos tenés un déficit fiscal imposible. Estás prácticamente igual o incluso superior a cuando Alfonsín tuvo que entregar el mando por el déficit fiscal que tenía.
Y el sector externo está espantoso. Por eso todos los cepos que tenés, todo el lío que tenés. Que fue lo que hizo colapsar al gobierno de la Rúa. O sea que se te dan los dos fenómenos en el mismo tiempo y lugar. Ahora, vos podés decir la direccionalidad. Es muy difícil acertar el tiempo. Ahora, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver qué pasa el resto de la semana. Ayer se les escapó un poco el dólar. No, no tiene importancia, el dólar ilegal. Vos sabés que tiene importancia y que subió. ¿Y cómo va a seguir transitando esto? El diario de ellos, que es el Cronista Comercial, que te está lloviendo y dice que hay un sol bárbaro, hoy ya no puede tapar el sol con la mano. Entonces la tapa del Cronista Comercial dice, uy, se complicó la negociación con el fondo. Hasta ahora, desde que vino Massa, eran todas, ¿viste? Era todo optimismo. Estoy hablando del Cronista Comercial, ¿no? Que es el diario típico del oficialismo junto con Ámbito Financiero. Los dos diarios económicos le responden, pero hoy el cronista te dice el Fondo Monetario pide un ajuste mayor y se tensa la negociación por el nuevo acuerdo con la Argentina. La primera vez que te lo ponen en tapa. Bueno, vos te podés imaginar que el paraguas de los chinos es un paragüita, ¿no? Es un paragüita, eso no es verdad. Eso son tonterías de muchachos que hacen política en el bar, no en la sala de los ministerios. ¿Cuántos portaaviones puede tener China para venir a defender a la Argentina? Ridículo. Aparte, ¿por qué China defendería a la Argentina? ¿Por qué se va a pelear con el mundo China? No, porque ahora los chinos están... Pero dejate de tomar. No, esto no funciona así. No funciona. Aparte hay una mesa entre ellos donde esto se ordena. ¿Está bien? Mirá si China se va a pelear con Estados Unidos, aparte de las peleas que tiene, por una discusión con la Argentina. Eso es ser infantil. Ridículo. Entonces, están viendo mal todo. La inserción geopolítica que están haciendo en la Argentina es pésima. No, porque Massa tiene muchos amigos en Estados Unidos. Mentira. Como era mentira que lo estuviera Mansur. ¿Vos te acordás cuando llegó Mansur que decían que incluso era el representante de la comunidad judía? ¿Vos te acordás? Sí, él se lo valoraba por ciertos vínculos con la embajada. Mostraban un video donde algunos rabinos lo estaban tirando al aire, ¿te acordás? Una estupidez, imagínate, el gobernador que tuvo el peronismo en Tucumán era el Perovich, que ese sí era la comunidad judía. Ahora resulta que Mansur representaba a la comunidad judía y no al Perovich. Ridículo. Bueno, ahora ya nadie habla de la inserción y de los amigos que tiene Mansur en Estados Unidos, ¿no? Ahora hablan de los que tiene Massa. Massa es un muchacho que entra en Estados Unidos por Miami. Primero tiene que hablar con los venezolanos, después habla con los cubanos y por ahí habla con algún norteamericano. ¿O vos lo viste a Massa caminar Washington o Nueva York? Nos guste o no nos guste, el último que caminó Washington o Nueva York con peso propio fue Cavallo, hasta que al final le sacaron una foto comiendo pochoclo en una plaza, solito, ¿te acordás? En la Alianza. Esos son crueles también. Ahora, que vos me digas que Massa tiene contacto en Estados Unidos, porque vos no tenés ningún contacto en Estados Unidos. Y van a Miami y piensan que fueron a Estados Unidos. Vos cuando vas a Miami, no vas a Estados Unidos. ¿Se entiende lo que digo, no? Si tuviese que hacerle una sugerencia desde lo económico al trabajador que te está escuchando, ¿qué le dirías en términos...? Digo, peronismo. Porque esto no es peronismo. Está con bronca. Porque él sabía que Massa le iba a sacar la comida de la boca. Perdón, que Macri le iba a sacar la comida de la boca. Pero es Macri. Ahora, nunca pensó que este gobierno le iba a sacar la comida de la boca. Y es peor que Macri. Y encima te lo asocia con el peronismo. Entonces, vos le tenés que decir, miren que esto no es peronismo, lo dijimos. En soledad, pero lo dijimos. Y el árbol se conoce por su fruto. Entonces yo te digo, mirá, voté en peronismo, porque no hay otro que defienda los intereses del pueblo en la Argentina. No hay otro que mire la sociedad, no hay otro que... Escúchame, nosotros miramos de abajo para arriba. Yo quiero que gane mucha plata Techín, pero para que gane mucha plata Techín, tienen que ganar plata los talleres, que son los que van a comprar la chapa, los caños, etcétera, ¿se entiende? O sea, ahora, vos a veces arrancás por Techín y nunca llega la plata abajo. Y eso es melcoñar.
que arrancan de arriba para abajo. Entonces le digo, mire, los trabajadores merecen un gobierno que piense en el pueblo. Porque finalmente Perón decía que hay una sola clase de hombres que trabajan. Y eso somos nosotros. No es Moreno, es el proyecto. Y gracias a Dios que lo hicimos, porque si no nadie hablaría de peronismo en este momento. Vos ves la propaganda de UP, que parece, viste, una prepaga, parece UP. Yo te pregunto a vos, ¿ves la cara de Perón, la cara de Eva, el escudo peronista? ¿Ves que canten la marcha? ¿Ves que sean orgullosamente peronistas? ¿O son peronistas vergonzosos? Que en vez de abrir unidades básicas, abren centros culturales. Parecen el viejo PC, que vos te enterabas que eran militantes del PC después de, viste, de hablar no sé cuántas horas, o días, o meses. Si no, eran no, nosotros, siempre se escondían, porque no podían decir que orgullosamente eran de un esquema donde el que reinaba era Stalin. Entonces se escondían. Y es que lo mismo. ¿Cómo va a decir que son peronistas y no hacen publicidad y no ponen un solo símbolo del peronismo? Los únicos que lo ponemos somos nosotros. Bueno, entonces le decimos, mire, van a gobernar como hoy es su publicidad. Bueno, entonces nosotros convocamos al pueblo peronista a decir que nos acompañe. E hicimos una propuesta, hicimos un plan económico, ¿no? El único plan económico que está presentado es el nuestro, porque Melconian todavía no dijo nada. Dice que lo va a hacer, que lo está haciendo, pero vos no lo pudiste leer hasta ahora. El mío sí lo leíste. Guillermo, me quedan 2 o 3 preguntas y me parece jugosísimo y me quedaría un ratazo más, incluso en pos también de lo que nos han sugerido tus colaboradoras, a quien le agradecemos también la producción para charlar contigo. Y te meto 2 en una. La primera, ¿considerás que Cristina empieza a ser parte de la historia a partir del 11 de diciembre de este año, o eso depende del resultado electoral? Y ¿cómo llevarías vos adelante el acuerdo, el diálogo, el debate, o como quieras llamarlo, con el Fondo Monetario Internacional? Mirá, obviamente Cristina es la responsable de esta década perdida, que es la que continúa la década ganada, que comienza cuando autoriza la devaluación de Kicillof, innecesaria y irresponsable, ya en el 2014. ¿Para qué la hizo? Si vos sabés que toda devaluación lo primero que hace es destruir el poder adquisitivo de los salarios. Después le siguió Macri, no hicieron lo suficiente para que ganara Scioli, ganó Macri, se metió con el precio de la comida, te hizo un desastre bárbaro, y después siguió Alberto, que continuó la política económica de Macri, por eso está peor. Por lo tanto, el problema no es el pasado, el problema es que siendo el presente le viene pifiando hace 10 años. Por eso estamos como estamos. Entonces el problema no es el pasado, el problema es que es el presente, y es este presente descomunalmente errado por las decisiones que tomó. Que la última es haber puesto al ministro de Economía de candidato y se pueden quedar sin el pan y sin la torta, ¿eh? Ojo con eso que te estoy diciendo, ¿eh? Ojo. Porque no tienen reemplazo, ¿eh? Y ahí los únicos que quedamos en la cancha somos nosotros, para defender la bandera de la causa. No, Moreno, bueno, nadie los mandó a elegir de candidato a presidente del ministro de Economía, que es abogado. Es una cosa irrazonable, no tiene sentido. Pero yo me dijera, mirá, es un abogado exitoso en su profesión y entiende de economía y te puso la economía en la vereda del sol, bárbaro, pero es un desastre. Todos los indicadores son peores, todos. Y ahora hasta sus diarios amigos, como te vuelvo a decir, el cronista, se tienen que empezar a despegar. Porque aparte cuando nosotros decimos, le regala la plata a sus amigos, los que se sentaban en su mesa, me empiezan a decir, no, estás equivocado. Porque ahí están los números, y ahí está la plata, ahí está el caño. Ahí están los subsidios de energía y ahí está lo que paga de interés por las LELIC, que se la llevan los bancos sin trabajar. Bien. Entonces el problema de Cristina no es si es el pasado, es el presente tomando decisiones erradas. Lamentablemente. Y cuando vos tomás decisiones erradas se te termina el proyecto. Estás perdido. Se acabó. Con el Fondo Monetario. No es muy difícil. Es como cualquier negociación entre acreedor y proveedor. Entre un deudor
y el que te tiene que cobrar. ¿Cómo se zanja esa discusión? Poniendo plata arriba de la mesa. El problema no es pagar la deuda. Yo estaba escuchando recién un spot de Grabois que decían nos vamos a ir del fondo, pero Grabois no tiene idea, nunca nos fuimos del fondo. Desde que entramos no nos fuimos con Perón en los 70, no nos fuimos con Kirchner ni con Cristina, no nos fuimos nunca, siempre tuvimos un director en el fondo. Salvo que él quiera decidir irse del fondo a no estar endeudado con el fondo, yo estoy de acuerdo. Pero eso no es irse del fondo, ¿eh? O tenés un director del fondo que todos los años el presidente, sea quien sea, firma un decreto resignándolo, incluido Perón en los 70, incluido Kirchner e incluido Cristina. Así que no sé qué quiere decir con eso de irse del fondo. Tienen que revisar un poco esos conceptos, porque no le hace bien a la política mentir. No le hace bien, o desconocer. Y si no, tiene que decir, sí, nos vamos del fondo. Ah, qué lindo, querés ser Corea del Norte. Bueno, vos tenés que poner, ¿quién pone la plata para pagarle al fondo? No hay mucha historia. O la ponen los trabajadores, la pone el pueblo, o la ponen los terratenientes, que son los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que se llevan entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año en concepto de alquiler. Te lo repito. Entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año en concepto de alquiler. Les toca a esas 1.000 familias, la sociedad rural argentina, hacer el esfuerzo. Que estamos discutiendo que ese esfuerzo patriótico lo vamos a resarcir de alguna manera, con un bono a 25 o 30 años que compense la diferencia entre el alquiler que están recibiendo ahora y lo que van a recibir después que pongamos en marcha la ley de arrendamiento. Bueno, vos me podría decir, che, Moreno, le pagamos al fondo y quedás endeudado con la rural. Sí, es verdad. La diferencia es que es al doble de tiempo. Y segundo, que no tengo los condicionantes que me impiden crecer. Porque de este lío se sale trabajando, y para trabajar tenés que crecer, no con ajuste. Tienen un lío bárbaro en Melconian y los muchachos de Melconian con la historia del ajuste. No sé por qué quieren lastimar al pueblo. Acá se sale trabajando, como siempre yo peronismo, hay que trabajar. Pero para trabajar tenés que reactivar la economía. Si no lo producido, ¿a quién se lo vendés? ¿Al Gran Bonete? Y ahí te hago una consulta, perdón la interrupción. Justamente, ¿tiraste alguna línea, compartiste alguna reflexión con quienes definen si ese tipo de negociación, si esa propuesta llega a buen puerto? Y si tiraron alguna línea, tanto vos en términos personales directamente o gente de la política, ¿qué respuesta han recibido por parte de la sociedad rural? A mí me tocó ver en alguna oportunidad, leer, una nota de La Nación que anduvo dando vuelta, bastante por cierto, que había un mensaje de no es descabellado, pero me pareció muy sutil, muy liviano como concepto. Contactos hay, reuniones hay sectores que se sientan en la mesa de la rural que dicen que tenemos razón. ¿Por qué dicen que tenemos razón? Porque hacerle pagar la deuda al pueblo no va a llegar la mercadería al puerto. Esto de Patricia Bullrich, de pensar que te voy a meter palos, no puede ser 15 días. Y después, Napoleón decía que las bayonetas sirven para todo menos para sentarte arriba. Entonces, ¿cuántos palos pueden pegar? Y cuando no pegues más palos, ¿cuánto vale la hectárea en la zona núcleo? Hoy la hectárea vale $22.000, porque los frutos de la tierra llegan al puerto. Ahora, si esos frutos de la tierra no llegan al puerto, cuando yo llegué al gobierno costaban $3.000. Y van a volver a costar $3.000. Los tipos se dan cuenta que no tiene sentido seguir exprimiendo el limón. No hay de dónde sacar. Entonces decimos, muchachos, nos toca a nosotros hacer el esfuerzo. Y otros le dirán, no, a estos negros le vamos a meter palo, ¿viste cómo habla Esper? O Patricia, cárcel o bala, todas esas pavadas, o Morales, ¿viste cómo sí? Imagínate que al peronismo le bombardearon la plaza y acá estamos, ¿está bien? No es que fue bala, fueron bombas y acá estamos. Nos tiraban los compañeros vivos al mar, los fusilaron, los torturaron y acá estamos. Así que esos son estupideces. Los más inteligentes de la rural te dicen, muchachos, agarremos esto, que encima viene un bono, y ponemos el país a crecer. Y la hectárea va a seguir costando 22, 23, cada vez va a costar más. Vos imaginate que la reta
contesta hoy que va a sacar la retención, o sea que quiere aumentar la comida. Y él piensa que con eso puede gobernar. Pero te das cuenta que son una cabeza de termo. O sea, vos, sobre el hambre que hay, el 50% de pobres, querés aumentar el precio de la comida sacando las retenciones. Porque hacen unas cuentitas ridículas que la retención en el kilo de pan en realidad es una amiguita de pan. Están todas mal hechas esas cuentas. Todas mal hechas. Las hacen mal a propósito. Y algunos de los nuestros la repiten, como cuando repiten que la Argentina hace alimentos para 400 millones de habitantes. ¿No lo escuchaste varias veces eso vos? Sí. Bueno, es mentira. A menos que vos comas soja todos los días. A menos que yo te dé soja todos los días. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, soja. ¿Cuánto durás vos en el gobierno si le das de comer soja a tu pueblo todos los días? ¿Qué son los chinos? Bueno, dicen cualquier cosa. Porque no trabajan ni estudian. Porque vos tenés dos maneras de aprender. Estudiando o en la práctica, trabajando. No hacen ninguna de las dos cosas. La política se está dedicando a pavear. ¿De qué trabajó en su vida Axel Kicillof? A ver, contame. ¿De qué trabajó Larreta? ¿Qué negocio llevó adelante? ¿De qué vive Patricia Bullrich? No hicieron nada. Yo me acuerdo una vez que le llevé al presidente de los almaceneros, ¿no? Aquí, en una reunión, estaba Costa, estaban todos, íbamos arreglando, no sé, algunos precios, ¿viste esas reuniones que hacía aquí? Uh-huh. Y entonces yo estaba sentado, ¿cómo armé la cabecera? Que te la dejaban armar a vos, obviamente, en la punta quina. Vos como funcionario podías armar la mesa. Pero lógico, hombre, ¿quién va a armar la cabecera? ¿Qué pueden saber el protocolo del presidente, quién es más importante y cómo vas a llevar vos la reunión? Entonces, ¿quién era la cabecera? Vos sabías que la cabecera era de él. Estaban todos sentados, entraba él, te paraba, saludaba, sentaba, empezaba la reunión. A la izquierda de Kirchner me sentaba yo, que era el que iba a hablar y explicar la reunión. A la derecha de Kirchner, no senté a Coto, ni al presidente Carrefour. Senté al presidente de los almaceneros, ¿está bien? Uh-huh. Obvio. Y a Coto lo senté en la otra cabecera. Un argentino importante, en la otra cabecera. Había como 40 personas, 50, qué sé yo, entre los almaceneros, los supermercados, los chinos, los autoservicios mayoritarios, 50 como mínimo. Empieza la reunión. Entonces digo, bueno, Kirchner, acá tiene el presidente de los almaceneros, más o menos presentó. Y entonces Kirchner, que era un pícaro de aquello, le apoya la mano derecha de él sobre el brazo izquierdo del almacenero, ¿viste? El almacenero estaba ahí, el presidente, con los brazos apoyados sobre la mesa, le pone la mano de él así, suave sobre el brazo y dice, dígame, amigo, ¿todavía se venden las galletitas Lincoln? Y entonces el almacenero me mira a mí, lo mira al presidente y dice, ¿las Lincoln? Sí, le dice, se venden. Ah, le dice, porque uno de mis primeros laburos que tuve, así le dijo, mi primer laburo que tuve fue el reparto de galletitas. Y llevábamos las Bagley, y la que se vendía en esa época era las Lincoln. Y terminó la reunión, se los compró a todos, Lo aplaudieron ahí mismo, se terminó todo, firmaron los acuerdos y después lo cumplieron. La reunión duró 10 minutos. ¿Entendés la diferencia? Vos decís por haber incluso adquirido experiencia en el ámbito privado. Claro, amigo. Todos estos que están hablando ahora no saben la diferencia entre un remito y una factura. ¿Está claro? Si no, decime vos de qué trabajó Kicillof. ¿Qué negocio manejó Kicillof para entender de economía? Bueno, sí. Esta es la diferencia entre el peronismo y todos estos progresistas y liberales y neoliberales. Por eso no quieren debatir con nosotros. El pibe Esper tiene un campo extraordinario en Pergamino. ¿Sabe qué hace con ese campo? No lo explota, lo da en alquiler. Mira qué gauchito. Después va a tu programa y le enseña a los empresarios cómo ganar plata. Y se para en la televisión y dice lo que hay que hacer en economía. Ahora, su patrimonio lo pone en alquiler en vez de explotarlo él. O sea que es mejor que le paguen un alquiler a que él tenga que trabajar. Mirá la cabeza que tiene Esper. Bueno, hermano, por eso te digo que hay que dar vuelta a esto como un guante. Y lo único que podemos dar vuelta a esto como un guante somos nosotros los peronistas. Los orgullosamente peronistas, no lo que se esconde. Y dice, soy peronista, pero en voz baja. Los que hinchamos el pecho y decimos, acá está la doctrina de Perón, que es la única que va a resolver los problemas de la Argentina. Tengo dos en una y con esto no te quitamos más tiempo y estamos profundamente agradecidos por estos minutos, por este rato ya.
cuáles son esas dos en uno. La primera es, ¿cuáles fuesen tus 3 primeras medidas si te tocase ser presidente de la Nación? O si te tocase asesorar a alguien o lo que fuese, ¿no? ¿Qué 3 primeras medidas que definen en algún punto cierto rumbo? Y por otro lado, porque me está aconteciendo algo con el teléfono que es muy atípico, ¿cuál sería el mensaje para los, no solamente militantes del campo, llamémosle nacional y popular, digo, porque tengo de todo en el teléfono, por eso, territoriales, funcionarios, porque también tengo mensajes de funcionarios, en este caso de funcionarios de aquí de nuestra querida ciudad de Cañuelas, para los intendentes, para los referentes territoriales, en este caso nosotros formando parte de lo que se conoce como la tercera sección electoral, la tercera chica, que en realidad me mandan el mensaje como diciendo firmo al pie, firmo al pie, firmo al pie, pero claro, están hoy siendo parte de lo que es Unión por la Patria. Es más, me mandan aplausos, medallas, abrazo a Guillermo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me queda otra que preguntarte cuál sería ese mensaje a aquellos que hoy están por diferentes razones, ya sea por acuerdo político, por también ese acompañamiento de años, porque creo que esto es indudable, me parece, no es una opinión, que con Néstor primero, Cristina después, apareció una generación de militantes, entonces hay una visión respecto a Cristina de amor, de acompañamiento, pero por otro lado te dicen, igual lo que está planteando el compañero Guillermo tiene razón. Entonces, 2 en 1 para ir cerrando. Las primeras 3 medidas y por otro lado también ese mensaje a ese sector que dice, mirá dónde terminamos en Massa. Nosotros que a Massa le cantábamos en el patio de la Rosada, tenemos que salir a militarlo. ¿Cuál sería el mensaje? Las 3 medidas, en el orden vamos a contestarlas. La primera, no tiene sentido trabajar si te roban la zapatilla, la mochila, los 3.000 pesos que llevas en el bolsillo en la parada del colectivo. Y eso no son bandas organizadas. Te podés imaginar que una banda organizada, como la del Gordo Valor, se dedicaba a robar camiones de caudales, o algunos boqueteros te enteraba el lunes que durante el fin de semana se habían vaciado las cajas de seguridad. Y con eso haces una película, ¿viste? Y te juntás con los muchachos y decís, el problema es el Paco. Esos que te roban a los trabajadores en la parada del colectivo es el Paco. Hay que terminar con el Paco. Para terminar con el Paco, el 10 de diciembre a la noche a Nordelta. A Nordelta, vos sabés dónde queda, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí se termina. La producción y comercialización del Paco. Después te viene el síndrome de abstinencia, que es un tema muy delicado, ¿eh? Tenés 250.000 chicos y chicas que va a haber que generar una política desde la comunidad. Ya lo vamos a informar. Pero el Paco se termina así como te lo estoy diciendo. No disfrazándote de gendarme y todas esas pavadas. ¿Está bien? Vas a Nordelta, trazar la raya, decía, acá está lo bueno, acá está lo malo. Usted póngase donde se quiera, pero si está del lado de los malos, se pelea con el presidente, punto. No es un problema ni del jefe de policía, ni del ministro, de todas esas tonterías. El presidente se hace cargo de terminar con el Paco. Se quiere pelear con el presidente, que se vayan de la vereda del sol, de la sombra, y listo. Y vamos a ver cómo es esa pelea. Eso el 10 a la noche. El 11 la ley de arrendamientos rurales, por lo que te conté antes. Y el 11, eso el 11 a la mañana, y el 11 a la tarde empezás a hacer costos de energía. Porque todos acá te quieren aumentar la electricidad y nadie te dice los costos. Y yo cuando hice los costos no se aumentaba nada, porque alcanzaba y sobraba lo que recaudaban. ¿Está bien? Te dicen, no, lo que recaudás paga el 40% del costo de la electricidad. Y resulta que cuando vos entras a hacer los números no es el costo, es el precio de venta de los generadores a las distribuidoras. Pero no es el costo del generador. ¿Se entiende la diferencia? Uh-huh. Y me están engañando, porque cuando yo hice el costo de la generación alcanzaba y sobraba. Y sobraba, ¿eh? No que llegaba raspando, ¿eh? Por eso tuvimos el litro de gasoil a 60 centavos de dólar, muchísimos años. Y no que perdían plata. Entonces, cuando vos resolvés a través de la ley de arrendamiento, no solo cómo pagar la deuda externa, sino el precio de la comida, también generás un dinamismo en el mercado interno porque a los trabajadores les sobra una moneda. Y si les sobra una moneda, compran otros bienes. Esos bienes pueden ser nacionales o importados, nacionales. Para que las fábricas se abran, tenés que bajarle el precio de la energía, para que tenga rentabilidad sobre unidad vendida. Tiene rentabilidad Techi, pero también el panadero.
porque hoy el costo más importante que tiene el panadero o la fábrica de pastas también es la energía. Así que el 11 están tomadas las 3 medidas más importantes. Y después, como todo en la vida, es esperar que la cosa macere. Mucho amor para que la planta crezca. Mucho amor para que ladrillo para ladrillo la cosa se haga. A los militantes, pasión y patriotismo y organización. La muchachada sabe qué es eso. Pasión, patriotismo y organización. Y a los dirigentes, la vieja recomendación del general Perón, porque tienen sus necesidades y yo la entiendo todo. ¿Qué decía el general Perón? Agarren la plata del patrón, pero voten a Perón. ¿Qué dice Moreno? Agarren la plata del patrón, que en este caso es el gobierno, y voten la doctrina de Perón, a través de principios y valores. Mirá qué fácil se hace todo. En el cuarto oscuro, cada uno es dueño de su conciencia. Ahora, la plata del patrón la tienen que agarrar, tontos no tienen que ser. Un abrazo grande, gracias por estos minutos y por este tiempo. Chao querido, un abrazo y gracias y a disposición. Un fuerte abrazo peronista para todos los que nos están escuchando. Guillermo Moreno, precandidato a presidente de Principios y Valores.